La primera operación que vamos a definir es la suma de vectores. Si bien acá lo pueden encontrar diferenciado si los vectores están en R2 o si están en R3, la idea es exactamente la misma, ¿sí? Si yo tengo dos vectores U y B, en este caso en R2, para realizar la suma entre esos dos vectores, lo que hago es sumar componente a componente, ¿sí? Sumo la primera componente de U con la primera componente de B. Eso iría en la primera componente del vector suma. Y en la segunda componente del vector suma tendríamos segunda componente de U más segunda componente de B, ¿sí? Eso es lo que tenemos anotado por acá. Si estamos en R3 es similar. Le agregamos que la tercera componente del vector suma va a ser tercera componente del vector U más tercera componente del vector B. Entonces, no sé, hagamos alguna cuantita. Supongan que U es ¿cuál? 1, 1 y B 0, 1. Bueno, entonces el vector suma U más B será 1 más 0, que es 1, 1 más 1, que es 2. Ese es el vector suma. ¿Sí? Sencillo, es sumar componente a componente. Si tengo uno en R3, vector U en R3, ¿cuál podría ser, por ejemplo? 1, 2, 3. Un poco más de imaginación para el B. 7, 3, 4. Entonces, el vector suma U más B será 1 más 7, que es 8, 2 más 3, que es 5, 3 más 4, que es 7. ¿Sí? Qué buenos vectores. Los mejores. Y pregunto, porque acá pusimos suma, y si tuviera que restar dos vectores, es lo mismo, ¿no? Resto componente a componente, o pienso en un vector más el opuesto del otro, ¿sí? También podría pensar eso. Digo, si yo quisiera hacer, no sé, acá U menos B lo puedo pensar como que es el vector U más el opuesto del vector B, ¿no? Y entonces esto es el vector U, que es el 1, 1, más, y el opuesto de B es el 0 menos 1, ¿sí? Cambio todos los signos. Bueno, y sumar estos dos es lo mismo que restar componente a componente. Entonces me queda el 1, 0. Pero por lo general es restar. Sí, restar componente a componente, directamente. Claro. ¿Sí? Si tengo negativo y negativo se suman. Sí, sí, sí. ¿Está bien hasta ahí? Sencillo, ¿no? No es nada del otro mundo, digamos. Ahora, la suma de vectores va a tener una interpretación geométrica. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Que en realidad algo ya vimos cuando trabajamos con números complejos, ¿no? Vimos qué le pasaba a un número complejo cuando le sumábamos otro complejo y demás, cuando multiplicábamos por un escalar. Como los complejos los estábamos representando con un vector, entonces es algo similar. ¿Puedo pasar ya? Entonces vamos a ver la interpretación geométrica. Entonces, supongamos que queremos al vector U sumarle el vector B, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a trasladar el vector B, esperen que tengo que, sí. Vamos a trasladar el vector B de manera tal que el extremo inicial de B coincida con el extremo final de U, ¿sí? Entonces, yo acá tengo
Ay, se lío, pero ya lo puedo solucionar. Vamos a hacer una cosa. Control Z. No, control Z no. Ahí está. Agarré el vector B y lo voy a trasladar de manera tal que el extremo inicial coincida con el extremo final de U. ¿Sí? Entonces, B más 1 es lo mismo que U más B. Sí. En gráfico también. Sí. Eso no es lo mismo. Es lo mismo, sí. Pero si vos pones uno arriba y el otro Esperen, pero porque todavía yo no encontré cuál es el vector suma. Yo lo que dije es, traslado el vector B, ¿sí? De manera tal que el punto inicial de B coincida con el punto final de U. ¿Sí? O sea, que siempre la verdad, así que empiezan de cero. A ver. Si no lo trasladamos Ahora, a cero. el vector suma... Esperen que tengo a hacer lío. Voy a sacar el... Eso va a ser una vez trasladado ya al cero, el origen. Sí, ya está trasladado al origen. Trabajamos todo con vectores en el origen ahora. Ahora, este de acá va a ser el vector suma, el que está en amarillo. Eso es para el diagrama. Claro, se arma como un paralelogramo, ¿sí? ¿Y por qué va a ser lo mismo que hacer B más U? Porque yo podría pensar entonces el vector B, el vector U. No, pero lo tengo distinto. Lo tengo preparado para otra cosa. El vector U. Sí. Lo traslado de manera tal que el punto inicial de U coincida con el punto final de B. ¿Sí? Y entonces el vector suma va a ser el que tenga punto inicial en el origen y punto final en el punto final de B, en este caso. Y acá sería, si lo pienso desde este lado, el punto final va a estar en el punto final de B trasladado. ¿Sí? La cuestión es que va a ser la diagonal de ese paralelogramo que se armó. ¿Sí? Claro. Bueno, copia. Si ese vector en amarillo, entonces es U más B. Vamos a poner... Este es U más B. ¿Sí? Hasta ahí estamos con el vector suma, ¿no? ¿Estamos? Quiero ahora graficar e interpretar cómo es el vector B menos U. ¿Sí?
Entonces, para graficar b menos u, yo lo podría pensar como que tengo el vector b más el vector opuesto de u. ¿Sí? El opuesto de u es menos u. ¿Cómo será gráficamente el vector menos u? Exactamente igual se repite cuando Hacia el otro lado, ¿no? Misma longitud, va a tener distinto sentido y va a empezar en el origen. Claro. Entonces sería este vector que yo tenía preparado, acá. Es ese vector de ahí. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, este de acá vamos a anotar que es menos u. Y ahora vamos a hacer la suma de esos dos vectores. Este es menos u. Vamos a hacer el vector b más el vector menos u. Entonces otra vez, agarro el vector b, tomo el vector b y lo traslado, vamos a duplicarlo, lo traslado de manera tal que el punto inicial de b coincida con el punto final de el vector menos u. ¿Sí? Eso fue lo que hice. Y entonces el vector b más menos u va a ser el que tenga origen en el origen de coordenadas y punto final en el punto final de b. Trasladado ya. O sea, este vectorcito que tengo acá en naranja, este va a ser el vector resta. ¿Sí? Trasladado al origen. Que si lo miran es el mismo que estaría acá, ¿no? O sea, sería la otra diagonal de ese paralelogramo. Es el que está en naranja, entonces este de acá es b menos u. ¿Preguntas hasta acá? U menos B, B menos 1 era el mismo, sí. U menos b, Y B menos U no. ¿Y ese es B menos U o U menos B? Este es b menos u. ¿Qué sentido para allá, no? Sí. Hacia arriba. ¿Puedo pasar de pantalla? Que tenga menos b y menos u. Y hago la suma de menos b menos u. O sea, pienso, este que tengo acá en azul es menos. Acá tendría así y hago esta diagonal. Hago la suma, igual. Claro, tendría que trazar el menos u y la menos b, esa es la suma que daría. Y eso no sería exactamente lo mismo que agarrar la diagonal positiva y trasladarlo completamente para abajo. Claro, porque hacer menos u menos b es lo mismo que hacer el opuesto de u más b. ¿No? Sí, sería lo mismo. Bien, voy a pasar ya. Entonces, vimos recién suma de vectores, interpretación geométrica, y ahora vamos a ver qué efecto produce. Primero, ¿cómo hacemos el producto de un vector por un escalar, o sea, por un número real? ¿Y qué efecto produce eso? ¿Sí? Ahora, otra vez, hacer el producto por un escalar va a ser multiplicar cada componente por ese escalar, por ese número real. Entonces
si tengo un vector en R2, alfa es un número real y quiero hacer alfa por el vector, ¿sí? Lo que tengo que hacer es multiplicar cada componente del vector por alfa. Nada más. Alfa es un número real. Es un número real. Por ejemplo, a ver, pongamos un ejemplo. Supongamos que U es el... Imaginación. Bueno, 7, 8, 8, 9, 10. 14. Dos componentes. 14. 14, 5. Me gustó más ese. 14, 5. ¿Sí? Bueno, ¿y alfa? Me dicen 1. Bueno, la cuenta la van a hacer ustedes. Alfa 17. Bueno, esperen. Entonces hacer alfa por U, ¿sí? O sea, hacer 17 por el vector 14, 5, es hacer 17 por 14 en la primera componente y en la segunda componente 17 por 5. Y eso da... Como un 38. Es como matriz, claro. ¿Cómo? 238. El primero. Sí. ¿Y el otro? 85. 85. ¿Sí? En R3 es exactamente igual. Entonces, no sé, pongamos U igual, no sé, menos 1, 0, 7. Y alfa, un séptimo. Entonces, hacer un séptimo por el vector U por el menos 1, 0, 7, nos devuelve el vector un séptimo por menos 1, que es menos un séptimo. Un séptimo por 0, que es 0. Y un séptimo por 7, que es 1. ¿Sí? En cuanto a cuentas es eso. ¿Está bien? Y si el escalar fuese menos 1, lo multiplica por menos 1. Lo que está haciendo es cambiarle el sentido, ¿no? Al vector. Es el vector opuesto. Yo tengo, ponerle en vez de un séptimo, tengo menos un séptimo. Sí. Ahí le cambio el sentido, porque la X Sí, va a pasar a ser. el menos le está, ahí le estás cambiando, además del sentido, alguna otra cosa que ya vamos a ver, pero entre esas cosas el sentido, sí. Sí. ¿Está bien? ¿Puedo pasar? Bueno, entonces vamos a ver la interpretación geométrica que tiene el producto de un vector por una escalar. Supongamos que tenemos este vector, ¿no? El vector U, que tiene componentes, que 2, 5. Estoy tratando que quede mejor. Bueno, más o menos ahí. Tiene componentes 2, 5, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es el vector 2 por U. El vector 2 por U, ¿qué componentes va a tener? El vector 2 por U va a tener componentes, estos 2 por el 2, 5. O sea que tendrá componentes 4, 10. ¿Sí? Entonces ubiquemos ese vector, grafiquémoslo. Es 4 de X y 10 de Y. Acá tengo 5 y acá. Entonces sería el vector que está por acá. ¿Por qué por 2? ¿Por qué el 2
¿Sí? El vector u era el 2, 5. Entonces estoy calculando el vector que es el doble de u. Entonces ahora lo voy a trazar. Es esto que está en azul. Ese sería el vector 2. ¿Sí? Ahora, el vector menos u era como me dijeron antes, ¿no? Es cambiarle el signo. Entonces me quedará, en lugar del 2, 5, me quedará el menos 2, menos 5. Menos 2 de x. Menos 5 de y. Estará como por acá. ¿Sí? Y si ese lo ubico, es este que va a estar en amarillo. ¡Ay, Dios! En serio. Bueno, voy a tratar de arreglarlo. ¿No existe paso atrás ahí? Sí, existe, pero tengo que acordarme dónde estaba. Deshacer. Ahí está bien. Bueno, entonces voy a trasladarlo. Ahora tengo miedo. Ahí está. Ese de ahí va a ser el vector menos u, el que está en amarillo. Y vayan graficando ustedes el vector 1/2 de u. 1/2 de u, ¿qué componentes va a tener? Medio de u va a ser 1, 5 medios o 2,5, que es lo mismo. Bueno, ese vector va a ser este de acá. Que está en violeta. Vamos a ubicar esos puntos. El 1 y acá 2,5 por acá. O 5 medios, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, habiendo hecho esto, lo que quiero que analicemos es qué efecto está produciendo multiplicar un vector por un número real. A ver, en cuanto a la dirección, el vector u y el vector 2u tienen la misma dirección, ¿sí? Porque están contenidos en la misma recta. Tienen el mismo sentido, ¿sí? ¿Y la longitud cómo es? El módulo es distinto. ¿Cómo es de distinto? ¿Es exactamente el doble? ¿Sí? La longitud de este vector que está en rojo, perdón, la longitud del vector que está en azul es el doble de la longitud del vector que está en rojo. Eso al multiplicar por 2. Y al multiplicar por 1/2 lo redujo a la mitad, ¿no? La longitud. Si hubiera multiplicado por 1/3, hubiera sido la tercera parte de la longitud del vector u. ¿Sí? Y multiplicar por menos 1 lo que hizo fue cambiarle el sentido. ¿Sí? Entonces, si nosotros multiplicamos por un escalar que sea mayor que 1 o menor que menos 1, o sea, si el módulo es mayor que 1, mayor que 1, lo que hace es alargar el vector. ¿Sí? Si es positivo, quedará en la misma dirección; si es negativo, en el mismo sentido.
Si es negativo, quedará en sentido opuesto. Y si el escalar está en módulo, está entre 0 y 1, lo que va a hacer es achicar el vector, la longitud, ¿sí? Pero la dirección se la mantiene. Lo que le puede llegar a cambiar es la longitud y el sentido. ¿Está bien? Eso como para conclusión de qué es lo que hace el producto de un vector por un escalar. Bien. Eso. A ver qué más. ¿Qué más? Vamos a tener otras operaciones que también van a estar referidas a un producto, pero ya no va a ser un producto de un vector por un escalar, sino un producto entre vectores. Pero antes que eso, quiero que definamos algunos vectores particulares. Vectores particulares que se van a llamar vectores canónicos, ¿sí? Tanto en R2 como en R3. Y bueno, me dicen cuándo puedo pasar ya. ¿Sí? Bueno. Acá. Entonces, vamos a dar una definición primero. Si un vector B tiene norma igual a 1, vamos a llamar a ese vector B versor, ¿sí? Siempre que ustedes escuchen B es un versor, ya tienen información sobre cuál es la longitud de ese vector, ¿sí? Si B es un versor, ya sabemos que su longitud es 1. Su módulo, su norma es 1. Y usamos una notación que, quizá acá no la vean demasiado, vamos a hacerlo más grande. Es una B como con un sombrerito, ¿sí? Esto ya nos indica que es un versor. B es versor. ¿Sí? Tiene longitud 1. Los versores canónicos son los más sencillos que hay, ¿sí? Los vectores más fáciles que tienen norma 1. Canónicos es eso, es porque es lo más, es como trivial, no sé cómo decirte. No, 3D no. Pero, porque van a hacer esto, mirá. El vector en R2, el versor canónico I va a ser este, tiene componentes 1, 0. ¿Sí? El versor J tiene componentes 0, 1. ¿Sí? Son dos vectores de longitud 1, ¿sí? Por lo tanto son versores. Y son canónicos porque son los más fáciles que hay, y con estos uno en realidad se puede construir otros vectores. ¿Es 1 a 1 también? No tiene longitud 1, porque te queda la raíz cuadrada de 2, el módulo. ¿Sí? Pero digo, a partir de estos yo me podría construir otros vectores, por eso son canónicos. Digo, yo podría decir que el vector 1, 3 es una vez el versor I más 3 veces el versor J. ¿Sí? Porque si yo hago 1 por el 1, 0 más 3 por el 0, 1, obtengo el 1, 3. ¿Sí? Este vector de acá. ¿Está bien? Entonces yo me puedo construir cualquier vector de R2 a partir de estos dos versores. Lo mismo en R3. En R3 ahora voy a tener 3 versores. El I, el J y el K. Son vectores de 3 componentes. Y cualquier vector de R3 me lo voy a poder construir a partir de esos 3 vectores, ¿sí? Multiplicando por un escalar y sumando. Entonces, este versor I en R3 tiene componentes 1, 0, 0. El versor J tiene componentes 0, 1, 0. Y el versor K tiene componentes 0, 0, 1. ¿Sí? Están sobre los ejes.
El versor I es este vector, el 1, 0. En R2, al que llamas versor I es el vector 1, 0. Al que llamas vector J... sería 1x y 0 ni, y ahí no estaría 0 ni. ¿Cómo? Ahí sería 1x y 0 ni. Sí. Bueno, 1x. 1 en X y nada en Y. Me quedo acá. Este es el versor I. Ah, son El dos. versor, claro. Sí, no es que yo voy a unir estos dos. O algo así. ¿Sí? ¿Y qué tiene de distinto con el vector? No, son vectores, sí. Los dos son vectores. Pero son unos vectores particulares que tienen ese nombre. Nada más. ¿Sí? Ah, es como un sombrerito. Sí. También es la presentación de los versores en R2, los versores canónicos y los versores canónicos en R3. Ahora. Bueno. Mucha información. Sí, puede ser. Pero vamos a hacer un ejercicio igual ahora. Juan. Profe, ¿qué dice allá abajo? Dice vector 1, 3 igual. Es 1 por el versor I más 3 por el versor J. Algo que no dije respecto al versor B, ¿sí? Si yo a partir de un vector cualquiera me construyo un versor, ¿sí? Lo que va a pasar es que ese versor va a tener la misma longitud que el vector B, perdón, va a tener la misma dirección que el vector B, pero la longitud va a ser 1, ¿sí? O sea que yo no voy a poder construir ese versor a partir del vector B modificándole la longitud de alguna manera. La cuestión es cómo hacemos para modificar esa longitud. ¿Cómo? Bueno, ahora vamos a ver cómo lo armamos. No lo armé todavía. Pero eso les decía. Como multiplicar por un escalar lo que hace es modificar la longitud del vector, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo podemos usar eso para, a partir de un vector, construirnos un versor asociado a ese vector, ¿sí? ¿Puedo pasar ahora sí de pantalla? Entonces, supongamos que tenemos este vector, el vector B, que es el 3, 2, ¿sí? Y nos piden hallar un vector unitario, es decir, de norma 1, de longitud 1, que tenga la misma dirección que B. ¿Sí? Norma 1. De norma 1, o sea, de longitud 1. ¿Sí? Me quiero construir un versor, básicamente, asociado a este vector B. Entonces, en realidad uno tendría que mirar si ya este vector B no tiene norma 1, porque si tiene norma 1 ya está, ¿sí? Entonces calculemos qué norma tiene, cuál es la longitud de ese vector. Tendríamos que hacer la raíz cuadrada
de primera componente elevada al cuadrado más segunda componente elevada al cuadrado, ¿sí? Porque ya lo pienso trasladado al origen, así que está todo lindo para hacer las cuentas. Entonces me queda 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto me da raíz cuadrada de 13. Bueno, pasó que entonces el vector B no tiene longitud 1, ¿sí? Tiene longitud raíz de 13. ¿Cómo podría ser para modificar el vector B de manera de reducir su longitud a 1? A ver, digo, si yo como hicimos antes, si yo multiplicaba un vector por un escalar, si el escalar tenía módulo mayor a 1, lo que hacía era estirar el vector, ¿sí? Lo mantenía en la misma dirección, pero estiraba ese vector, le cambiaba la longitud. Bueno, ahí miramos. Ahora, si yo si lo multiplicaba por un escalar del módulo entre 0 y 1, lo que hacía era achicar la longitud del vector, pero le mantenía la dirección, ¿sí? Entonces, yo quiero mantener la dirección de este vector B, pero achicar la longitud. La longitud que tiene B es raíz de 13, pero yo quiero que tenga longitud 1. Entonces, digo, voy a tener que multiplicarlo por un escalar, ¿sí? O sea, ese vector unitario, ese vector de longitud 1 que yo quiero obtener, va a ser mi vector B, pero multiplicado por algún escalar. De manera tal que cuando yo a este ya multiplicado le calcule la norma, o se le calcule la longitud, me quede de longitud 1. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué número tendría que multiplicar? Lo puedo dividir por la norma o multiplicar por 1 sobre la norma. ¿Sí? Entonces ahí me va a quedar de longitud 1. Miren. A ver, yo tengo el vector, ¿no? El 3, 2. Tengo este. Yo quiero que me quede así, chiquitito, el que está en amarillo. Entonces, si yo al vector B lo multiplico por 1 sobre raíz cuadrada de 13, o lo que es lo mismo, lo divido componente a componente por raíz cuadrada de 13, que es la norma del vector original, voy a lograr que ese vector que obtengo me quede de longitud 1. Entonces vamos a hacerlo. A ver, mi versor B, ese versor B que estoy buscando, va a ser 1 sobre raíz cuadrada de 13 multiplicado por mi vector B, ¿sí? Donde esta raíz cuadrada de 13 es la norma, la longitud de B. O sea, tomo como alfa la norma del vector B. ¿Sí? No, perdón. 1 sobre esa norma. 1 sobre la norma del vector B. Entonces, esto es 1 sobre raíz de 13 por el vector 3, 2. Y esto es 3 dividido raíz de 13. 2 dividido raíz de 13, ¿sí? Ahora calculemos la norma de ese vector para asegurarnos de que efectivamente nos quedó 1. O sea, la norma de este vector. Y calcular la norma de ese vector es calcular la raíz cuadrada de primera componente elevado al cuadrado, 3 sobre raíz de 13 elevado al cuadrado, más segunda componente elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, elevar al cuadrado 3 sobre raíz de 13, ¿qué me da por resultado? 9 sobre A ver, distribuyo el cuadrado, ¿no? Podría distribuir el cuadrado en numerador y denominador. Me queda 3 al cuadrado, que es 9. Y raíz cuadrada de 13 elevado al cuadrado me da 13. Entonces me queda 9 sobre 13. Esto es raíz cuadrada más
Y al elevar al cuadrado el 2 sobre raíz de 13 me queda 4 sobre 13. Ahora estas dos fracciones las puedo sumar. Me queda 13 sobre 13, o sea, raíz cuadrada de 13 treceavos. Que eso es la raíz cuadrada de 1 que me da 1. Entonces, efectivamente, haciendo eso, logré obtener un vector de longitud 1 que tiene la misma dirección que el vector B. O sea, logré obtener un versor asociado al vector B. ¿Sí? Si además me hubieran dicho que tenía que tener dirección opuesta, Menos. tendría que haber multiplicado por menos 1 sobre raíz de 13 y ahí le cambiaba la dirección también. El sentido opuesto, no dirección Si te opuesta. da una longitud específica que tiene que tener, que no sea 1. Allá vamos. Esto de acá. Dice, ¿cómo obtengo? ¿Hasta acá se entendió? Primero. Digo, quiero obtener un vector de longitud 1 que tenga la misma dirección que este vector. ¿Sí? Antes vimos que multiplicar por un escalar me modificaba la longitud del vector. ¿Sí? Me mantenía la dirección, pero me modificaba la longitud, en principio. Entonces, lo que hago es mirar por qué escalar tengo que multiplicar para que el vector que obtenga me quede en longitud 1. ¿Sí? Pero entonces, si el vector tiene longitud raíz de 13, al dividirlo por esa longitud, me va a quedar de longitud 1. ¿Sí? Y eso es lo que hicimos. O sea, hicimos eso acá, y acá lo que hicimos fue comprobar que efectivamente nos quedaba de longitud 1. ¿Sí? Entonces, ahora, y relacionado con la pregunta que él hacía, ¿cómo obtengo un vector W de norma 4 y con la misma dirección que B? No sé lo mismo, pero con 4. Claro, al versor, o sea, una vez que ya haya encontrado un vector de norma 1, lo multiplico por 4. Entonces, a este vector de acá, que tiene longitud 1, si lo multiplico por 4, me queda de longitud 4. ¿Sí? Entonces, hagamos eso. Este W va a ser 4 por el versor B. O sea que quedará 12 sobre raíz de 13, 8 sobre raíz de 13. Multipliqué cada componente de este versor, de este vector que tiene longitud 1, y la misma dirección que B, lo multipliqué por 4. Porque quiero que me quede de longitud 4. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Vamos a ver ahora sí otra operación, pero ahora va a ser entre vectores, que se va a llamar producto escalar. El otro era producto por un escalar, ¿sí? Y ahora es producto escalar. Es producto escalar porque vamos a multiplicar dos vectores y nos va a dar por resultado un número real, ¿sí? Entonces, bueno, esto que les decía, si yo tengo dos vectores u y b, el producto escalar va a ser multiplicar primera componente de u por primera componente de b y a eso sumarle segunda componente de u por segunda componente de b. Es como eso que hacíamos cuando hacíamos el producto entre matrices, que hacíamos fila por columna y que yo les decía, hacen primer elemento de la fila por primer elemento de la columna más segundo elemento de la fila por segundo elemento de la columna. Básicamente ahí estábamos haciendo un producto escalar, ¿sí?
Entonces, supongamos que tenemos este de acá. Tenemos el vector u y el vector b. Y te da un solo número. Da por resultado un número. Pues terminan sumando todo. Claro. Entonces, digo, tengo el vector u y tengo el vector b. Voy a hacer el producto escalar entre u y b. Y esto es hacer este vector multiplicado por este, escalarmente. Entonces es menos 4 por 1 más 2 por 5. O sea, es menos 4 más 10 nos da 6. ¿Sí? En R3 es lo mismo, solo que es con las tres componentes. Primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera. Lo que vimos antes sería producto Por un escalar. Y esto es producto escalar. Ok. O producto punto, les dicen muchos. Por vectores. O producto interno también lo llaman. Esto es entre dos vectores, da por resultado un número. El otro, el producto por un escalar, es un número por un vector y da por resultado un vector. Con este otro par de vectores en R3 quedaría el menos 1, 3, 0, producto escalar con el 2, 1, 10. Y también es menos 1 por 2, más 3 por 1, ¿sí? Más 0 por 10. Y esto da, es menos 1 por 2 es menos 2, 3 por 1 es 3, 0 por 10 es 0. Entonces es menos 2 más 3 más 0, nos da 1. ¿Sí? Este producto escalar entre vectores se va a poder calcular de otra forma también. Y esa forma incluye el coseno del ángulo que forman entre esos dos vectores. ¿Sí? También mira con una cara de... Bueno, pero ahora vamos a ver cómo es esa manera de calcularlo. Todo esto por parcelado. Cortocircuitos. Cortocircuitos. Es mucha información, son pocos ejercicios. Y después nos queda hablar de vectores paralelos y vectores perpendiculares. Y después de producto vectorial. No, paralelismo entre vectores y perpendicularidad seguro que lo vemos hoy. Seguro. Vamos a ver si logramos verlo en unos minutos. Bueno, a ver. ¿Puedo pasar? Acá está esta propiedad. Tenemos dos vectores, u y b. Ahora, el producto escalar entre u y b, además de poder calcularse como vimos recién, se puede calcular de esta manera. Supongamos que tenemos el vector u y el vector b, y phi es el ángulo que forman esos dos vectores. ¿Sí? Bien. El producto escalar se va a poder calcular como el módulo de u por el módulo de b por el coseno de ese ángulo phi. Eso para llegar a lo mismo que llevamos antes. Sí. Sí. Ah, pero te sirve si no tenés las medidas, por ejemplo. Claro. Y el O sea, te sirve si hay algunos datos que no los tenés, y te el ángulo sirve. sí o sí lo tenés. O no, o por ejemplo, después vamos a ver algunos donde lo que nos piden en realidad es, te dan los dos vectores, pero te piden que calcules el ángulo entre esos dos vectores. Entonces esto te sirve. ¿Sí? Bueno, que precisamente es lo que nos piden en el ejemplo.
vayan calculando cuánto vale la norma de U y la norma de B. ¿Sí? Donde U es el 2,1 y B es el 1,3. ¿Cuánto vale entonces el módulo de U, la norma de U? Raíz de 5. ¿Y de B? Entonces, si usamos esa formulita, hacer el producto escalar entre U y B, o sea, el 2,1 producto escalar con el 1,3, va a ser lo mismo que multiplicar módulo de U por módulo de B, o sea, raíz de 5 por raíz de 10. Eso multiplicado por el coseno del ángulo que forman U y B. ¿Sí? Y el producto escalar entre estos dos vectores queda por resultado. Es hacer 2 por 1 que es 2, más 1 por 3 nos da 5. Entonces esto es 5 igual a raíz de 5 por raíz de 10. Y eso es lo mismo que 5 raíz de 2. ¿Sí? Pero bueno, si quieren por ahora lo escribo. Por el coseno del ángulo. ¿Sí? Ahora, esto de acá es lo mismo que 5 por raíz de 2. ¿Sí? Porque el raíz cuadrada de 10 es, vamos a anotar acá, raíz cuadrada de 10 es raíz de 2 por 5. Esto es raíz de 2 por raíz de 5, ¿no? Pero si además yo lo multiplico por raíz de 5, o sea, hacer raíz de 5 por raíz de 10, me va a quedar en definitiva raíz de 2 multiplicado por la raíz de 5 al cuadrado. La raíz de 5 al cuadrado de 5, me queda 5 raíz de 2. Después hacemos el coseno y sacamos el... Claro, ahora esto lo paso dividiendo. Yo lo que quiero calcular es el ángulo. Entonces tengo que despejar. Acá me queda 5 dividido 5 raíz de 2. Eso es el coseno de phi. ¿Se puede cancelar? Se puede simplificar. Este 5, me queda un 1 con este 5 de acá abajo. Entonces me queda 1 sobre raíz de 2. Raíz de 2 sobre 2. ¿Qué es raíz de 2 sobre 2? Eso es el coseno del ángulo phi. Entonces phi, ¿qué ángulo podría ser? Ahora me perdí por el borde acá. Acá me había quedado 1 sobre raíz de 2. Sí. Pero 1 sobre raíz de 2, si racionalizo, me queda igual a raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Multiplico y divido por raíz de 2. Entonces la raíz de abajo me desaparece. Sí. Entonces me quedo raíz de 2 sobre 2. Y ahora calculo el arco coseno de raíz de 2 sobre 2 y da 45 grados o pi sobre 4. ¿Sí? Entonces calculo, vamos para allá. Calculo el arco coseno. De raíz de 2 sobre 2. Y esto me da el ángulo phi. Y esto es pi sobre 4. Con lo cual el ángulo que forman U y B es pi sobre 4 radianes o 45 grados. ¿Sí?
¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Bien. Miremos dos cositas más. Voy a pasar de pantalla, si es que puedo. Bueno, dale. Les pregunto, para que dos ángulos, para que dos vectores sean perpendiculares, ¿qué ángulo tendrían que formar entre sí? De 90 grados, ¿no? O pi sobre 2. O sea que, si yo acá pusiera coseno de pi sobre 2, ¿cuánto me daría ese coseno? El coseno de pi sobre 2. Da 0, ¿no? Coseno de pi sobre 2 es 0, el coseno de 90 grados es 0. Entonces, todo este producto, ¿qué me daría? Entonces, el producto escalar entre los dos vectores sería 0. Entonces va a pasar eso. Los vectores van a ser perpendiculares si solo si el producto escalar entre esos dos vectores es 0. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos en la otra pantalla. Ahí está. Yo tengo un vector u y un vector b, forman un ángulo de 90 grados o de pi sobre 2 radianes. Entonces, si uso esa propiedad respecto del producto escalar, al calcular el coseno de pi sobre 2 me da 0. Entonces, valga lo que valga el módulo de u y el módulo de b, todo este producto me va a dar 0, con lo cual el producto escalar es 0. Entonces, u es perpendicular a b, si solo si el producto escalar nos da 0. ¿Sí? Y entonces, si yo quiero un vector que sea perpendicular a este, al b, que es el 2 menos 3. ¿Sí? En particular nos dicen que sea de norma 5, pero pensemos primero en alguno que sea perpendicular a este. ¿Sí? Yo quiero un vector que sea perpendicular al 2 menos 3. Entonces necesito que el producto escalar de ese vector que estoy buscando con este vector me dé 0. ¿Sí? Bueno, ¿por qué vector podría multiplicar al vector 2 menos 3 que no sea el vector 0, 0? ¿Por qué vector podría multiplicar para que me dé por resultado 0? O sea, yo tengo que pensar en un AB de manera tal que este producto me dé 0. ¿Sí? Entonces, esto sería 2 por A menos 3 por B. Esto me tiene que dar 0. Entonces, 6 y 4. Si A es 6... ¿Cómo? Sacás una condición y cualquiera que la cumpla. Claro. O sea, uno podría despejar una de las dos, le da un valor a A, por ejemplo, y obtiene el valor de B inmediatamente. Y si no, ese que dijiste, era el 6, 4... Si A es 6, me queda 2 por 6, 12. Si B es 4, me queda 3 por 4, 12. 12 menos 12 me da 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tomo este vector, el 6, 4, es perpendicular al vector B. ¿Sí? Y si además quiero que tenga norma 5, o sea, longitud 5, si lo multiplico por 5 la longitud de este vector. ¿Sí? Pero si este no tiene longitud 1, no va a tener longitud 5 al multiplicarlo por 5. Primero tendría que conseguir que tuviera longitud 1. Hacer el versor y después multiplicarlo por 5. Exacto. Y para obtener el versor, divido por su norma. ¿Sí? Y después multiplico por 5 para que cumpla esto. Lo anoto. El vector que estoy buscando va a ser 5 por el vector 6, 4, pero dividido por su norma. ¿Sí? Este de acá me queda de longitud 1.
Al multiplicarlo por 5 me queda de longitud 5. ¿Sí? Y si originalmente este era perpendicular a B, por más que yo le modifique la longitud, va a seguir siendo perpendicular a B. ¿Sí? Bien. Una definición más y los libero. Pero tiene que ver con, si vemos vectores perpendiculares, ¿qué tendremos que ver también? Paralelos, ¿no? Como en análisis ven rectas paralelas y rectas perpendiculares, acá vemos vectores paralelos y vectores perpendiculares. Bien. Última definición y en serio los libero. Sí. W, sí. O sea, ese vector W es este que estoy buscando, ¿no? Vector W. Bien. Bueno, esta última definición. Vamos a decir que dos vectores son paralelos si uno es un múltiplo escalar del otro. O sea, si a uno de los vectores lo puedo obtener de otro multiplicando por un escalar. ¿Sí? Multiplicando por un número real. Gráficamente es esto, ¿no? Ver dos vectores paralelos. Bueno, y por convención vamos a decir que el vector nulo es paralelo a cualquier vector. Porque siempre cualquier vector lo podemos obtener, perdón, el vector nulo lo podemos obtener siempre como 0 por cualquier otro vector. Entonces, tenemos estos dos vectores, U y B, y lo que nos piden es mostrar que son paralelos. O sea, mostrar que efectivamente al vector U lo puedo obtener como un múltiplo del vector B, o al revés, al vector B lo puedo obtener como un múltiplo del vector U. ¿Sí? Cualquiera de las dos cosas. Entonces, si tomamos así, yo quiero ver que U es algún escalar alfa por el vector B. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hago para obtener? Después dividir tipo B dividido U, no te da menos 2. No puedo dividir vectores. No puedo dividir vectores. ¿Sí? Bueno. La cara que tenía cuando la profesora se dio cuenta de que estaba haciendo esto. Bueno. A ver. Terminemos con esto. Digo, quiero ver que el vector U es un múltiplo del vector B. ¿Sí? Lo que sí podría hacer es dividir componente a componente. Porque digo, este vector U es un, no sé, U1, U2, ¿no? Y acá tengo alfa por el B1, B2. Entonces, para que estos dos sean iguales, esta primera componente tiene que ser alfa por B1. Y la segunda componente tiene que ser alfa por B2. Entonces, si yo quiero descubrir el alfa, podría ser U1 dividido B1, siempre que no sea 0, ¿no? Eso me va a dar el alfa. Y lo mismo me tendría que dar si hago acá. O sea, tendría que obtener el mismo alfa, ¿no? ¿Está bien? Pero entonces, tengo estos dos. Si yo hago menos 4 dividido 2, no, estoy haciendo al revés, ¿no? 2 dividido menos 4 tendría que hacer. Esta componente la divido por esta, ¿sí? Si hago 2 dividido menos 4 me va a dar el alfa. Y si hago 7 dividido menos 14 me va a dar el mismo alfa, debería darme. 2 dividido menos 4 es menos un medio, ¿sí? Y acá si hago esta división también me queda menos un medio. O sea que el alfa es menos un medio, o sea que el vector U es menos un medio multiplicado por el vector B.
¿Sí? Si multiplico por menos un medio obtengo el 2/7. ¿Está bien? O si multiplicas por el O al inverso, revés. tienes el otro. Claro. Podría decir que el B, es menos 2 veces el vector U. Con cualquiera de las dos formas. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, les queda a ustedes para pensar este ejemplito de acá.